La tumba vacía no es la explicación de que Jesús resucitó, sino que la resurrección de Jesús es la razón por la que la tumba está vacía. Desde el primer periodo apostólico, la verdad bíblica de que la tumba de Jesús de Nazaret fue encontrado vacía por sus discípulos ha sido el centro de la proclamación cristiana. Los 4 evangelios describen, en menor o mayor medida, las circunstancias que rodearon el descubrimiento de la tumba vacía. Hay varios argumentos que han convencido a muchos historiadores que la tumba en la que Jesús fue sepultado efectivamente se encontró vacía el domingo después de su crucifixión. En primer lugar, la ubicación de la tumba de Jesús hubiera sido dada a conocer a cristianos y no cristianos por igual. Si bien es cierto que la mayoría de las víctimas de la crucifixión o bien fueron arrojados a un cementerio reservado para los delincuentes comunes, o simplemente fueron dejados en la cruz para que los pájaros y otras aves de rapiña se alimentaran. Sin embargo, el caso de Jesús fue diferente. El registro histórico indica que Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, el mismo grupo que había planeado la ejecución de Jesús. Muchos de los entendidos incrédulos del Nuevo Testamento han estado convencidos que es poco probable que la sepultura del cuerpo de Jesús por José de Arimatea haya sido una mentira cristiana. Dado el odio comprensible de los primeros cristianos hacia el Sanedrín y a quienes consideraban en gran parte como responsables de la muerte de su maestro, es casi imposible que los seguidores de Jesús hubieran inventado una tradición acerca de un miembro del Sanedrín utilizando su propia tumba para proporcionarle a Jesús un entierro decente. En segundo lugar, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, habla en el método verbal primitivo acerca de la tumba vacía. De igual manera, los 4 evangelios dan testimonio de la tumba vacía de Jesús. Nuestro primer indicio de la tumba vacía viene del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, aproximadamente en el año 55 después de Cristo, que la mayoría de los eruditos creen que recibió de los apóstoles Pedro y Santiago solo 5 años después de la crucifixión de Jesús. Pablo dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cuando Pablo escribe que fue sepultado y que resucitó, está firmemente sobreentendido que la tumba en la que Jesús fue sepultado estaba vacía. Para un fariseo como Pablo, lo que va hacia abajo en un entierro, sube en la resurrección. Dado que la fuente de Pablo para este credo probablemente fueron los apóstoles de Jerusalén y su cercanía a los eventos en cuestión, la mención de Pablo de esta tradición oral proporciona una fuerte evidencia de que la tumba de Jesús había sido encontrada vacía y que este hecho fue conocido ampliamente en la comunidad cristiana primitiva. En tercer lugar, parece que hay una declaración enemiga muy fuerte sobre la existencia de una tumba vacía. Dicha declaración se encuentra en las últimas páginas del Evangelio de Mateo, donde Mateo informa que hubo un reconocimiento de la tumba vacía por los mismos líderes judíos. Ellos estaban afirmando que los discípulos habían venido y robado el cuerpo de Jesús. Dada la cercanía en el tiempo, cuando se escribió el Evangelio de Mateo con el evento en mención, hubiera sido fácil desmentir dicha afirmación si no fuera verdad. Porque si Mateo estaba mintiendo,
Su respuesta a los judíos con respecto a la proclamación de la tumba vacía fácilmente podría haber sido desacreditada, ya que muchos de los contemporáneos de los hechos mencionados estarían aún vivos cuando todavía el Evangelio de Mateo se estaba difundiendo. Pero, ¿por qué acusarían a los discípulos de robar el cuerpo de Jesús si la tumba aún contenía el cuerpo muerto de Jesús? Los reproches hechos por los judíos presuponen que la tumba estaba vacía. Cuarto, todos los 4 evangelios reportan que fueron las mujeres las que descubrieron que la tumba de Jesús estaba vacía. Este punto es realmente importante si se tiene en cuenta el carácter patriarcal de la Palestina del siglo I. Si bien es cierto que en circunstancias muy limitadas a las mujeres se les permitía testificar en un tribunal de justicia, también es cierto que en la sociedad judía del siglo I, el testimonio de una mujer valía mucho menos que el de un hombre. Si usted hiciera una historia para intentar persuadir a otros de que Jesús había resucitado, nunca habría utilizado a las mujeres como sus principales testigos. Cualquier historia inventada tendría discípulos varones destacados, como Pedro, Juan o Andrés, como los verdaderos descubridores de la tumba vacía, ya que el testimonio de los hombres hubiera proporcionado mayor credibilidad a la historia. Sin embargo, los evangelios reportan que mientras los discípulos varones de Jesús estaban temblando de miedo, escondiéndose de las autoridades, fueron las mujeres los primeros testigos de la tumba vacía. Sencillamente no habría ninguna razón para que la iglesia primitiva maquinara tal escenario, a menos de que fuera verdad. ¿Por qué los primeros cristianos se mostraron como cobardes en un liderazgo masculino y colocaron a las mujeres en el papel de los testigos principales? Se dijo que uno de estos testigos femeninos mencionados, María Magdalena, antes había estado poseída por 7 demonios, lo que la hacía un testigo aún menos confiable a los ojos de muchos. Y sin embargo, a pesar de estas desventajas probatorias, los primeros cristianos insistían en que los primeros testigos de la tumba vacía, de hecho, eran mujeres. La explicación más probable de esta insistencia es que estas mujeres fueron los primeros testigos de la tumba vacía y que los primeros cristianos no estaban dispuestos a mentir al respecto, a pesar de su naturaleza potencialmente vergonzosa. Otros datos importantes de la tumba vacía es el sello romano que se encontró roto. El sello romano representaba todo el poder y la autoridad del Imperio Romano. Cualquiera que tratara de robar el cuerpo de Jesús habría sido muy consciente de que al hacerlo se estaba tomando a Roma. ¿Los discípulos de Jesús se habrían atrevido a hacer esto? No, de ninguna manera. Estaban confundidos y asustados, y la mayoría estaban escondidos. Incluso Pedro, quien juró estaría dispuesto a morir por Jesús, negó conocer a Cristo 3 veces antes de la crucifixión. La piedra fue removida. Lo primero que impresionó a las personas que se acercaron a la sepultura vacía esa mañana fue la posición inusual de la piedra maciza que cubría la entrada de la tumba. No solo que la pesada piedra se había movido, sino que había sido rodada hacia arriba de la pendiente y estaba inclinada. En conclusión, si los discípulos de Jesús hubieran encontrado el coraje para robar su cuerpo, no habrían perdido el tiempo o la energía para mover la piedra tan lejos, especialmente si ellos también tuvieran que luchar contra los soldados romanos. Las mortajas que permanecieron en la tumba. Jesús se había ido, pero sus vestimentas fueron los testigos de su resurrección.
El cadáver de Jesús estaba envuelto en un paño de lino que contenía especias aromáticas mezcladas con una sustancia gomosa llamada mirra. La misma mirra que le regalaron los Reyes Magos a la familia de Nazaret. La mirra se había adherido estrechamente al cuerpo de Jesús, haciendo casi imposible que alguien que estuviese robando el cuerpo de Jesús pudiera quitarle la mortaja. En efecto, el ladrón simplemente habría tomado el cuerpo con mortajas y todo. Por supuesto, hay más en toda esta historia que simplemente una tumba vacía. La razón por la cual la tumba fue encontrada vacía se debió a que el hombre que fue sepultado allí había resucitado de entre los muertos. Jesús no solo desalojaría su tumba, sino que se le aparecería a numerosas personas individualmente y en grupos. Y su resurrección de los muertos sería la prueba segura que Él fue quien afirmó ser el resucitado Hijo de Dios, nuestra única esperanza de salvación. Por eso celebramos la Pascua de Resurrección, la resurrección de Cristo. Y quiero recordar las palabras de San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Así es, Jesucristo resucitó y está vivo y nos ama y quiere que lo amemos a Él también. Por eso, así como hacemos propósitos para Adviento, Año Nuevo, Cuaresma, también los invito a que hagamos propósitos de Pascua. Pero, ¿por qué hacer propósitos en Pascua? Porque estamos alegres, pues el Señor resucitó verdaderamente como lo había prometido. Y la Pascua es más que el Año Nuevo. Jesús nos ha hecho hombres nuevos. ¿Cómo no proponernos anunciar al mundo la alegría de que la muerte no tiene la última palabra? Esa, mis hermanos, es la buena noticia. Nosotros resucitaremos con Él. El escritor católico argentino Andrés de Ángelo presentó 10 propósitos para vivir con intensidad los 50 días que dura este tiempo litúrgico. El escritor indicó que cuando estamos alegres es más fácil que tomemos compromisos y también es más fácil que los cumplamos. Estas son 10 cosas hermosas que podremos hacer en este tiempo de Pascua. Primero, aprender a aceptarse. Nadie es perfecto, por lo que es importante valorar las virtudes con las que el Señor nos creó y también admitir los defectos que tenemos para poder superarlos con la ayuda de Dios. Segundo, escuchar al prójimo con caridad. Muchas veces nos dejamos llevar por comentarios o chismes que hacen daño a nuestro prójimo. Si sabemos de alguien que está angustiado o pasando por momentos difíciles, seamos el oído atento y el corazón comprensivo a quien lo necesita. Tercero, corregir primero los defectos propios antes de criticar los ajenos. ¿Qué tal si en lugar de mirar tanto para afuera, veo que puedo mejorar durante este tiempo pascual? Pidamos que el Señor nos muestre los defectos que debemos cambiar. Hay muchas cosas en las que podemos crecer, especialmente en la paciencia con los errores del prójimo. Cuarto, cuidar de nuestro cuerpo. Iniciar durante este tiempo pascual alguna actividad física para cuidar el don de Dios de mi cuerpo y estar listos para dar todo de uno mismo en el servicio a los demás. Poco difícil este propósito, pero hay que intentarlo. Quinto, resucitar una amistad olvidada. ¿Hace mucho que no sabemos de algún amigo? ¿La vida nos separó y no sabemos dónde está? Aprovechemos la Pascua para llamarlo y quedemos en vernos durante la semana. Hagamos resucitar la antigua amistad. Sexto, comprometerse con un apostolado.
ofrecer ayuda a quien la necesite, especialmente a los que se encuentran abandonados o solos. Séptimo, celebrar la vida. Alegremos con nuestra presencia a los que están afligidos por la enfermedad y celebremos la vida de los recién nacidos. Defendamos la vida y la dignidad humana. Octavo, poner nuestro talento al servicio de los demás. En este tiempo pascual es una buena oportunidad para descubrir talentos ocultos y comenzar a donarnos a los demás. Nuestro Señor resucitado va a multiplicar nuestros talentos para ayudar. Noveno, reconciliarse con alguien que nos haya herido. Perdonar. Busquemos a esa persona que nos haya herido y que nos cueste perdonar de corazón. Y ofrezcamos ese dolor pensando y meditando en los dolores que experimentó nuestro Señor en su pasión y muerte, que lo hizo solo por amor a nosotros que somos pecadores. ¿Soy capaz de perdonar de corazón y para siempre la ofensa que me hicieron? La Pascua de Resurrección es una oportunidad hermosa para dejar atrás las heridas del pasado. Y décimo, preguntar a qué vocación Dios me está llamando. Pedir al Espíritu Santo el discernimiento de qué es lo que Dios espera de mí. El plan de Dios es perfecto y quiere mi felicidad. ¿Por qué no ofrecerme a cumplir los sueños de Dios para mi vida? ¿Por qué no ofrecerme a cumplir sus propósitos en mí? Oremos. La tumba está vacía. En verdad resucitó, aleluya. Resucitó el Señor, aleluya. Tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones. Señor, que resuciten mis manos para que sean delicadas y sepan dar con amor. Señor, que resuciten mis ojos para que sepan ver al necesitado y para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, que resuciten mis oídos para que sepan oír tu voz y no queden sordos a las voces que llaman y piden comprensión. Señor, que resucite mi boca para que dé testimonio de ti y consiga despertar sonrisas. Señor, que resucite mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender, y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, dispón de mí con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Dios mío, que mi vida tenga el sabor y el perfume de tu Hijo Jesús resucitado. Amén. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Toca la campanita para que recibas notificaciones. Dale me gusta y comparte este video con tu familia y amigos. ¡Felices Pascuas!